Estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Hoy es 22 de julio. Mis colegas me van a ayudar si es miércoles hoy día. Es miércoles, ¿no? Siempre estoy en un día cambiado, pero hoy día es miércoles. Qué bien nuevamente estar en Brújula Streaming con todos ustedes. Quiero darle la bienvenida rápidamente a Juan Araos. Estamos un poquito tarde para que nos dé un panorama de las noticias. Y en un minuto más se conecta también Diego Ayo. Hola, estimado Juane. Buenos días. Hola, Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos con las noticias. Bueno, Diego ya se está sumando, recién lo veía por ahí en el Zoom. A ver, vamos directo con la agendita. Tenemos unos 4 o 5 temas. Vamos por partes. Primero, hoy en la mañana está planificado, 10 de la mañana, sesión para interpelar a la ministra de Salud. Una sesión que ya tenía que haberse realizado en la época de los conflictos, no sé si se acuerdan, y luego se postergó debido a que la ministra estaba atendiendo justamente el tema de los conflictos, la crisis por los conflictos. Luego fue postergada y iba a suspenderse a raíz de que los legisladores que la estaban interpelando no les tocaba en esa semana estar en sesión porque eran diputados suplentes. Bueno, la tercera es la vencida. Hoy a las 10 de la mañana está convocada la ministra para ser interpelada para ver sobre el tema de la Caja Nacional de Salud, la construcción del hospital materno de tercer nivel del Alto y otros temas más. Eso es un tema importante que nos va a ocupar en esta mañana. Otro tema importante, el gobierno del presidente Paz pierde o está en riesgo, entre comillas, de perder a un posible aliado, Samuel Terea Medina, ha condicionado participar en un gobierno de unidad a que, según él, se aceleren los procesos. Él ve una lentitud para tomar decisiones, ve lentitud para tomar decisiones importantes para el cauce, ¿no? de la administración del gobierno y de Bolivia. Veremos qué pasa, veremos qué dirá el gobierno al respecto de lo que indicó ayer el líder de Unidad Nacional. Veremos cómo está este asunto. Otro asunto importante que pasa hoy. Hoy se realiza la Cumbre Minera 2026, la Cumbre Nacional de Minería. Ayer hubo rumores que se suspendía la cumbre. No, la cumbre va. Lo que pasa es que ayer algunos participantes, cooperativistas mineros, también han reclamado y como que han advertido de que no estaban de acuerdo con otros sectores. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Ha decidido que la cumbre sea por bloques. Hoy van a estar unos actores, mañana otros y pasado otros. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya confrontación y que las reuniones no lleguen a un buen puerto. Van a tomarse determinaciones importantísimas por el tema de cuál va a ser el rumbo de la minería y van a darse atisbos de una posible ley minera. Ojo, no se va a redactar una nueva ley, sino que se van a dar algunos luces sobre lo que se espera para esta nueva normativa. Otro tema viene de Santa Cruz. Ayer hubo una audiencia en la mañana en la Villa Primera de Mayo, una zona de Santa Cruz, y un juez ha dictaminado detención domiciliaria para Tatiana Marcet, la hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Le ha dado detención domiciliaria, la Fiscalía indicó que iba a apelar esta decisión. Veremos qué pasa. Todavía la joven sigue en Chonchocó, perdón, en Palmasola. Sigue ahí porque están esperando las autoridades del régimen carcelario que llegue el fallo judicial. Veremos qué pasa, veremos si sale o no sale. Los colegas de Santa Cruz están movidos en eso, están esperando ahí a que salga la joven de la cárcel. Veremos qué ocurre, ¿no? El dólar sigue en alza, 11 bolivianos el dólar flexible. Es un tema recurrente y que hay que entenderlo. Pero es importante, si usted quiere ir a cambiar sus dólares, tome en cuenta este detalle. 11 bolivianos el cambio oficial. Y un detallito más, un temita más, que es más bien un tema más ameno, más agradable, que no está en nuestro punteo de acá. Ayer se anunció el evento Quinta Esencia y Conversabor. Sí, conversador, no conversador, conversabor. Es un evento gastronómico, la cual va a ser sede 31 de julio al 1 de agosto. Va a reunir a grandes chefs,
chef del exterior, chef del país, van a hablar, van a mostrar y desarrollar el tema de la gastronomía, la identidad nacional a través del turismo y gastronomía. En fin, es un evento importante, se reúnen expertos, chefs, productores, emprendedores, dueños de restaurantes. Está Marcia Raza ahí, la conocemos, una de las chefs más reconocidas de Bolivia, una de las que está organizando este evento, este importante evento que va a impulsar aún, tratar de impulsar aún más el desarrollo del turismo gastronómico, sobre todo de La Paz. Eso es lo que invita, esa es la agenda, cuando son las 9:12 de este miércoles. Miércoles, Raúl, miércoles. Miércoles, sí. Siempre estoy en un día cambiado. Gracias, qué buen reporte. Este tema que tú mencionas de Quintesencia y Conversabor es muy importante porque si el país puede diversificar su economía, ¿hacia dónde va a ser? Hacia el turismo, hacia la gastronomía. Bolivia tiene una gastronomía comparable con la peruana y en Perú hay toda una revolución, precisamente hace, no sé, 20, 30 años, no, o tal vez menos, y cómo esa gastronomía peruana ha ayudado a que se impulse el turismo y otras actividades relacionadas. Así que qué bien que haya este gran evento con, como has dicho, chefs del exterior, chefs bolivianos, 800 estudiantes de cocina también, jóvenes y hombres y mujeres bolivianos van a participar del evento, así que una muy buena iniciativa de Claudia Cárdenas, de Trendsetter, creo que ella es la principal impulsora, aunque hay muchos otras personas involucradas en este tema. El otro tema, Juane, que me llama la atención es esto de Tatiana Marcet, que podrían darle detención domiciliaria, y yo pienso que es correcta la decisión, porque ser hermana, ser esposa, etcétera, no te convierte a ti necesariamente, ¿no es cierto?, en cómplice. Hay que demostrar con precisión, la justicia tiene que demostrar, no, pues por el solo hecho de ser hermana y por vivir en Bolivia, eres culpable. Seguramente que sabía de lo que de lo que su hermano hacía o sabía parcialmente, pero no por solamente por saber tienes que estar detenida, ¿no? Yo veo este tema en otros países, los delincuentes, y por eso se dice, ¿no? Intuito persona, delito penal es de la persona. En otras partes he visto, la esposa, los hijos no son involucrados necesariamente. En Bolivia, como todo es así, ¿no? Ya adentro, hasta la cocinera. La cocinera debe haber sabido que había aquí tema de droga adentro, pero no debería ser así. Así que bueno, temas importantes, una jugosa agenda noticiosa para hoy día que nos dejas para como estamos hablando de gastronomía, nos dejas este plato servido para seguir comentando con Diego. Gracias, Juan. Gracias. Que tengan buena jornada. Chao. Gracias. Ahí está. Ahora ya converso con Diego Ayo sobre estos temas. Ahorita se va a conectar. El tema que es de interés hoy y que creo que debería ser atendido por los periodistas y por la ciudadanía es este tema de Samuel Doria Medina y la decisión que él toma de prácticamente decir que por el momento no va a tener ninguna relación, ninguna alianza con el oficialismo. Ayer hizo unas declaraciones a la radio Fides que quisiera yo mostrar, si me ayudan los colegas, mostrar esta nota desde mi laptop, porque ahí quiero leer precisamente uno de los párrafos que señala Doria Medina, que es ese. Dice, fue un día antes de la dictación del estado de excepción, tuve una reunión con el presidente Rodrigo Paz y en esa reunión él me comentó que se iba a dictar el estado de excepción, me comentó también que estaba claro que venía una nueva etapa y él quería hacer un gobierno de unidad nacional. Y luego, más adelante dice, le dije que muy claramente que para nosotros ser parte de ese gobierno de unidad nacional tenía que haber cambios y cambios importantes, que la gestión estaba muy lenta y que había que resolver las cosas con mayor celeridad, tomar decisiones. Por otra parte, que la corrupción iba muy rápido y que había que frenarla. Básicamente el mensaje que está dando acá Samuel Doria Medina es que pretendía él hacer un esfuerzo de hacer una alianza y esto viene desde el 8 de noviembre.
desde el día que el presidente se instala en el gobierno. Había esta idea de un posible acuerdo nacional ya entonces, eh, de, que incorporara también a otras fuerzas, por ejemplo, también a Libre de Tuto Quiroga y también a Manfred Reyes Villa, que eran los candidatos o los políticos, se puede decir así, que tenían una afinidad con el presidente y con el proyecto de país que se presentaba o que se planeaba hacer. Pero todo eso se ha ido desdibujando. Obviamente, Tuto Quiroga tiene mucho más independencia, si se quiere decir, si se puede decir así, del gobierno y no tiene una necesidad de intentar una alianza, distinto a Samuel Doria, porque Samuel Doria apoyó en la segunda vuelta a Rodrigo Paz e hizo campaña a favor de Rodrigo, entonces como que desde antes de la segunda vuelta y desde antes de la Asunción, como que había ahí una mayor sintonía. Manfred Reyes Villa en este programa ha dicho también que le interesaría ser parte de una alianza formal, un acuerdo oficial que tampoco se ha podido cumplir. No se sabe, y en este programa lo hemos discutido con Diego, exactamente cuál es la lógica detrás de la decisión del presidente o del gobierno de no incorporar a estos actores. Alguien nos decía que una alianza o un gobierno no solo puede tener una alianza legislativa, que es insuficiente y que también importan otros factores, lo cual es cierto. Ahora te paso la palabra, Diego. La declaración ayer de Samuel muy concreta diciendo, intenté hacer una alianza, como más o menos voy a resumir, voy a parafrasear, intenté hacer una alianza, les ofrecí, les dije, les insistí, casi casi les rogué, pero no pasa nada y en este momento que no hay una agenda legislativa y que hay corrupción, entonces por el momento prefiero no seguir insistiendo en este posible pacto. ¿Cómo ves, Diego, este tema? Lo hemos tocado ya en el programa, Raúl, y para mí uno de los aspectos centrales a comentar tiene que ver con la idea que tengas de país. Es decir, si realmente tienes claridad sobre lo que está pasando en el país. Es importante comparar este momento de pacto con el pacto del año 85. Solo te pregunto a ti, si el año 85 no se juntaban dos fuerzas enemistadas entre sí, que eran rivales, dos líderes de peso que se detestaban entre sí, que son Víctor Paz Tensoro y Hugo Banzer Suárez, ¿tú crees que el decreto 21060 hubiera tenido éxito? Imagínenselo a Víctor Paz diciendo, yo quiero enchufar este decreto, va a salir este decreto, apóyeme, está súper bonito y no son 120 páginas como va a ser mi sobrino nieto en el futuro. No, son solamente 4 o 5. Es un decreto cortito y lo vamos a promulgar mañana o esta noche. ¿Alguien acepta? Si no me acepta, no me importa, yo lo voy a meter. Le voy a meter. ¿Tú crees que el 21060 hubiera sido promulgado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Posiblemente como decreto, pero nunca se hubiera implementado. El error está en pensar que el decreto es lo difícil de hacer. Lo difícil de hacer no es el decreto. Te consigues a 3 estudiantes de economía, estoy subestimando intencionalmente, por favor, para que me entiendan el grado de complicación del asunto. Te consigues a 3 estudiantes de economía, uno con nota 70, otro con nota 72 y otro con nota 85, o sea, no los más brillantes, y te van a hacer un decreto más o menos de ese rigor. Estoy subestimando intencionalmente, por favor, no quiero que se malinterprete. Pero lo principal no era hacer este decreto, no era tener una clase de economía para que se luzca el ministro. Lo principal era hacer el pacto político, el acuerdo político. Si el 5503 hubiera sido visto con la inteligencia que tuvo Víctor Paz Estensoro de estrechar las manos de su enemigo, no solo rival, enemigo, lo sacó de la coalición el año 74, 75, ya me he olvidado, ya me confundí, 75, ¿no? Lo sacó de la coalición. ¿Te imaginas tú si hacía un pacto? Con esto concluyo. Rodrigo, el, uh, el momento de promulgar el 5503, posiblemente se hubiera promulgado el decreto y otra sería la historia hoy día. Si pensó que era un ejercicio de economía, de econometría y no un ejercicio político de pactos.
Exactamente, me das pie a mencionar varias cosas. Efectivamente, el 85, este importante decreto 21060, el país estaba en el desorden, el caos, una hiperinflación, 24.000% anual, ya no me imagino cómo vivíamos así. Los precios subían no de un día para el otro, sino de la mañana a la tarde. La gente no, la gente más joven no sabe, pero se pagaban los salarios en saquillo. O sea, habían millones de bolivianos que no servían para nada. Se hace ese acuerdo, se hace el 21060, se estabiliza la economía y ahí va a ser que adquiere una nueva luz. Siempre fue, digamos, tenía esa impronta de haber tenido un gobierno dictatorial, militar, pero yo creo que ahí hace un gesto que le hemos empezado a reconocer progresivamente con el paso del tiempo cada vez más. Él había ganado la elección en el 85, él había ganado. Y en la segunda vuelta que se hacía en ese momento en el Congreso, el MIR, que era la tercera fuerza, eh, apoya más bien a Víctor Paz, ¿no es cierto? Y el que había ganado y que había sido, digamos, había tenido esta derrota en el Congreso, no se, no se indigna, no se enoja, no hace un show, más bien al que era su adversario, como bien tú dices, dos figuras fuertes que habían estado siempre confrontadas, habían gobernado brevemente en el gobierno de Banzer, como tú dices, pero en fin, para hacerlo más corto, apoya eso. Y apoya durante 4 años a cambio de ni un ministerio. Apoya por la idea de que había que tener un cambio en la orientación política y económica del país hacia lo que se llamó liberalismo, neoliberalismo. Ese apoyo fue tan importante. Como tú bien dices, ¿qué hubiera pasado sin ese pacto? ¿Y qué hubiera pasado si en este gobierno hubiéramos tenido ya pactos? Pero tendríamos que ver, Diego, qué hipótesis podemos. Ayer estábamos presentando hipótesis de por qué el gobierno trata aparentemente de confundir o de tapar el tema de las narcomaderas. También tendríamos que ver hipótesis de por qué el presidente no termina de hacer eso que parece que fuera obvio, ¿no es cierto? Que él mismo ha dicho que lo quiere hacer. Él mismo dijo, cuando pronunció el discurso para aprobar el decreto de excepción, de estado de excepción, de que se iba a avanzar hacia un gobierno de unidad nacional, pero siempre nos quedamos cortos, ¿no? Es como decía el otro día un meme, yo soy, en el amor soy como Francia, siempre avanza, pero no llego a las finales. Así como que avanzamos, pero no llegamos a las finales, ¿no? Eh, pero acá O sea, la cosa concreta es que Samuel ya, no sé si ha dado un portazo, pero más o menos ha dicho, bueno, si no arreglan sus asuntos internos, no me busquen. O sea, lo que hay que entender, además, rematando lo que dices, Raúl, es que esto es política. Y en política no necesitas tener amigotes. Es decir, no estás yendo al estadio Hernando Siles a ver el clásico. No estás yendo, no, a una discoteca a tirarle un baile con tu amigote, el Rodrigo y el Samuel. No, bailando con sus esposas en San Pedro. ¿Cómo se llama esta super discoteca? Me he En olvidado. Gold, No, no, discoteca Gold, Gold. la mejor Claro, discoteca. te lo imaginas. El Samuel, el Tuto y con sus esposas bailando, haciendo cordadas, eso no hay. No estamos buscando que sean amigotes, estamos buscando que hagan política donde la prioridad no es su amistad, la prioridad es Bolivia. Y el Rodrigo yo veo aquí una gigantesca, si no falta de comprensión de lo que sucede, una gigantesca melindrosidad y una gigantesca mezquindad para no acercarse y decir, vengan, ayúdenme, hagamos este pacto, punto. Es decir, aquí estamos pensando en Bolivia, no en los éxitos del Rodriguito, ni del Samuelito, ni del Tutito. Es una cosa muy, muy, muy torpe, mi criterio. Sí, incomprensible, un gobierno que sigue siendo débil, que podría tener una alianza que no la tiene. Tampoco hay una explicación de por qué no la tiene, porque podría haberla. Tal vez el portavoz o el mismo presidente podría decir, ¿saben qué? He decidido que no vamos a tener una alianza, porque X razones. Vamos a gobernar de esta forma. X razones, argumentado. Ah, bueno, es una opción. Listo. Apostó por eso. Pero el tema es esta indecisión. El mismo presidente dice una cosa, anuncia algo que parece que fuera a hacer
pero nunca termina de concretarse. Y aquí tendríamos que añadir, Diego, otro elemento que es esta renuncia o posible alejamiento del ministro Lupo, que al inicio del gobierno se presentaba como esa pieza crucial dentro del gabinete, ¿no es cierto? En algún momento dado se pensaba que Lupo podría haber sido casi como una especie de primer ministro, casi, como que dirigir el gobierno, tiene un presidente obviamente, pero ahí empezaron las facciones internas, pugna con José Gabriel Espinosa, aparentemente pugna con Oscar Mario Justiniano, dificultades para el mismo Lupo para afianzarse como ministro, aparentemente también el presidente en algún momento quitándole parte de su apoyo. Entonces, y Lupo relacionado también, aunque tiene peso propio, pero relacionado a Samuel Doria. Entonces, como que aquí tenemos esta sensación de desorden o de cambio. Si es que se confirma que Lupo sale del Ministerio de la Presidencia, que yo creo que va a tener un costo de imagen, porque Lupo es considera esa persona, digamos, seria que debe estar ahí, pero nadie es irreemplazable. Podría haber y tal vez cuando haya ese cambio, esa crisis de gabinete posterior, el presidente también anunció hace un mes y medio que iba a haber un cambio de gabinete que nunca existió. Pero bueno, esto añade un elemento más a esto que estamos hablando. Sí, da un poco de lástima. Yo creo que tenemos dos evaluaciones serias pendientes, Raúl, y hay que hacerlas. Uno es cómo se puede coaligar la fuerza parlamentaria congresista que todavía tiene Rodrigo, porque no es que tenga al PDC en su conjunto, con el resto de fuerzas. Creo que lo veíamos ya contigo. Si se alía con Tuto tendría 2/3, si se alía con Samuel no llegaría a 2/3. Eso quisiera que lo veamos con detalle. Eso quisiera que lo veamos con detalle y lo mostremos al público. Y la segunda cosa es ver una evaluación seria del trabajo del Lupo, ¿no? Ha habido mucha grandilocuencia alrededor del Lupo y no sé si ha cumplido lo que realmente decía o profesaba, ¿no? No sé, hay una suerte ahí de enamoramiento previo con Lupo, nos parecía un gran tecnócrata, no sé si realmente ha dado la talla para el puesto, es muy atrevido decirlo así, pero sí vale la pena hacer una evaluación objetiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo a su viceministro Julio Linares todos los días de diciembre hablando de las empresas públicas que estaban por cerrarse. Bueno, ahora se ha callado. Hace 3 meses que no habla de las empresas públicas. Parece que han llegado a un acuerdo para mantenerlas, ¿no? Porque siguen intactas las empresas públicas. El ministro, el ministro José Gabriel Espinosa dijo que en 3 meses, bueno, los 3 meses se cumplen precisamente hoy día o ayer, el 21, y no hay una sola cerrada. Y José Gabriel Espinosa dijo claramente, se cierran las empresas en 3 meses. Todo falso, ¿no? Todo en letargo. Entonces sí, yo quisiera que esos dos puntos queden pendientes, Raúl, porque vale la pena hacerlos con toda la objetividad posible. Sí, me parece muy bien y ojalá que renuncie o no renuncie, salga o no salga del gabinete el ministro Lupo, ojalá que podamos tenerlo nuevamente en el programa, ya lo hemos tenido en 2 ocasiones y ojalá lo pudiéramos tener en el set para hacer una conversación más a profundidad. Eso creo que sería algo útil para esclarecer a la ciudadanía todos estos temas. Vayamos a un corte, Diego. Después del corte tenemos temas importantes. Rómulo Chumacero, un importante economista boliviano, reside en Chile, está en el país y nos va a atender. Es importante. El programa va por Palenque TV, va por Cristel TV de Tupiza, todas las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje. Mary Vaca está en el programa de 8 a 9, nosotros estamos de 9 a 10. Después de este corte tenemos mucho más, aparte de entrevistar al economista Chumacero, tenemos otras secciones más, espérenos. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde $239. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa,
que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Qué gusto seguir con ustedes. Gracias por seguirnos. Tenemos, como lo anunciado, a Rómulo Chumacero, un importante economista boliviano que ha tenido una carrera destacada en Chile. Le damos la bienvenida a Rómulo. Quiero leer brevemente su currículum porque es largo. Él estudió economía en la Universidad Católica en los años 80, después hizo su maestría en economía en la Georgetown University, eso es en Washington, en Estados Unidos, y después obtuvo el doctorado en Duke, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Es profesor titular de la Universidad de Chile en materias de economía, ha sido asesor en Chile de Banco Central, en fin, uno de los economistas bolivianos que más ha destacado en el exterior. Qué gusto tenerte en el programa, estimado Rómulo. Diego y yo te entrevistamos hoy día. Y además, bienvenido al país. No sé si vienes con mucha frecuencia. Buenos días. Sí, vengo regularmente, probablemente unas 2 o 3 veces al año. Desde este año estoy además trabajando con la Universidad Privada Boliviana, entonces esta semana estoy en La Paz, estamos lanzando una maestría full time en economía por la UPB y, bueno, y además estoy aprovechando para presentar unos trabajos. Excelente. Uno de esos trabajos, Rómulo, es que tú has hecho un estudio que tiene que ver con cuánto impuesto es positivo o cuándo un impuesto que puede ser positivo con un índice, cuando sube mucho, termina de serlo. Quiero empezar con esa pregunta que tiene que ver con la industria tabacalera boliviana, para que tú nos digas brevemente cuáles son los resultados de las conclusiones de tu estudio, pero luego tenerte acá es un privilegio para que hablemos de la economía boliviana. Pero empiezo con esa pregunta. ¿Cuáles son esas conclusiones que tú has encontrado? Bueno, este es un trabajo que surgió justamente por tratar de evaluar una hipótesis que es muy prevalente y popular, que es la hipótesis de que el impuesto al tabaco, el impuesto al cigarrillo, tiene este poder mágico. La llaman en el documento la bala de plata. Es un instrumento que es capaz de, con un solo disparo, afectar a tres blancos. Los tres blancos que se intentan afectar mediante el aumento del impuesto, sube el precio del cigarrillo. Al subir el precio del cigarrillo, la gente demanda menos cigarrillo y por lo tanto se consume menos. A su vez, si el aumento en el precio, fruto del aumento del impuesto, es alto y la caída en el consumo no es tan alta, además se recauda más. Esta sería la segunda cosa que este impuesto persigue. Y la tercera es que si es que se consume menos cigarrillo, debería haber un impacto positivo sobre salud pública. Esa es el tercer impacto positivo que en principio un impuesto al cigarrillo debiese afectar. Lo que intento hacer en este documento, a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de conjeturas, es tratar de evaluar si bajo el contexto en el que estoy analizando, efectivamente este instrumento que parece tan bueno, efectivamente cumplió lo que prometió. Y entonces lo que hice en este documento es conseguir una base de datos bastante grande y utilizando esta base de datos documentar si efectivamente la promesa de esta bala de plata se había o no materializado. Exactamente, ¿se ha materializado o no? ¿Qué ha sucedido más bien cuál es el resultado? Bueno, que Bolivia como siempre, esta es una de las
cosas maravillosas de Bolivia es que Bolivia es bastante distinta muchas veces a lo que el libro de texto nos sugiere, y obviamente Bolivia tiene características que hacen que estos canales que en principio debiesen ser los que afecten del modo en que el libro de texto dice que debiese afectar este impuesto, no operan en Bolivia, básicamente. En Bolivia lo que ocurrió es que el aumento del impuesto no fue un aumento cualquiera, sino que fue un cambio en la forma en que el impuesto se administra. Antes se veía un impuesto que era un impuesto que se dice ad valorem, era un impuesto que era proporcional al precio del impuesto, al precio del cigarrillo, y se cambió por un impuesto a la cantidad, un impuesto fijo. Y eso lo que ha hecho es cambiar precios relativos entre impuestos, y finalmente lo que ocurrió es que, o entre cigarrillos, y lo que hizo finalmente es que efectivamente la cantidad consumida de cigarrillos, por lo menos vendida legalmente, disminuyó fuertemente, pero la recaudación cayó mucho más de lo que cayó la caída del consumo de cigarrillos. La siguiente promesa de que la recaudación iba a aumentar no ocurrió, la recaudación cayó mucho más de lo que cayó el consumo legal de impuestos. Y obviamente lo que ocurre es que en Bolivia, siendo uno de los campeones mundiales de informalidad y canales irregulares, lo que ocurrió es que este impuesto afectó particularmente a los cigarrillos más baratos. Este impuesto pegó más fuertemente a esos cigarrillos relativamente más baratos. Y esos son los cigarrillos que competían más fuertemente con el contrabando. El contrabando, no solo en Bolivia, sino en América Latina, de cigarrillos es una práctica muy extendida. Y en Bolivia el contrabando no es un, no es un canal estrecho, sino es una avenida muy ancha. Por lo tanto, lo que efectivamente probablemente ocurrió es una sustitución muy fuerte de consumo, y lo que yo puedo documentar es que el canal formal cayó fuertemente, tanto en producción como en consumo. Los precios finales al consumidor no se vieron afectados, la recaudación cayó mucho. No puedo decir cuál es el impacto que tiene sobre salud pública porque no existen cifras públicas confiables de cuánto efectivamente es el impuesto o el consumo ilegal o el contrabando, pero claramente la promesa de la bala de plata no se materializó por todos estos canales que indico. Rómulo, qué gusto, buenos días. Buen día. Sabes que te leí hace mucho tiempo y me quedé un poquito impactado porque son las cosas que hacen los economistas y yo no podría hacer ni remotamente, pero mostrabas que el éxito del modelo del MAS durante, bueno, no voy a decir 20 años, sino fundamentalmente hasta el 2014, se debía, digamos, al chiripazo que hemos tenido de que China, la India nos empiezan a comprar a precios altísimos. Es decir, el éxito del modelo no se debía a la inteligencia de Luis Arce, a las fanfarrias ideológicas del MAS, se debía básicamente a factores externos, la suerte. Pero no te quedabas con eso, no te quedabas con eso y hacías un cálculo sumamente interesante sobre el país. Es decir, no solo se debe el éxito a factores externos, sino en los factores internos, si realmente los tomásemos en cuenta solitos, ¿no? No solo que se quedan en cero, sino que hubiéramos decrecido en 2 puntos o 6 puntos. Es decir, eran tan chacras los gobernantes que hubieran... Lo estoy diciendo en mis palabras, por favor, no pienses que estoy tratando de darle subjetividad a tu respuesta, pero en mis palabras, en lo que he entendido, es decir, eran tan insuficientes los manejos estatales de estos señores que nos han precedido en el gobierno, que hubiéramos decrecido si no era por la bonanza económica, digamos, casual, casi de suerte. Este punto neurálgico a mí me encantó cuando te leí y bueno, es un gusto conocerte. Igualmente, muchas gracias. Sí, este documento lo escribí hace bastante tiempo ya. La primera vez lo presenté también en un seminario de la UPB, yo creo que hace 10 años de haber sido. Y en esa época todavía sonaba como curioso lo que estaba diciendo. En esa época todavía parecía que todas las leyes de la economía y de la física habían decidido no operar en Bolivia. Y obviamente estas leyes operan siempre, por lo tanto, justamente las conclusiones de mi trabajo eran que como estaba la decisión en Bolivia, era si el boom que había enfrentado Bolivia se debía a suerte o se debía a las habilidades o a la política, a las políticas externas. Y lo que hago es tratar de hacer 3 ejercicios econométricos, que es lo que típicamente hago cuando intento responder preguntas, es tratar de llevar todo a los datos.
y hago 3 ejercicios donde lo que muestro es que efectivamente, como indicas, el, toda la suerte fue, o todo fue fruto de la suerte y que efectivamente las políticas públicas y las políticas internas lo que hicieron fue más bien no aprovechar tanto el viento a favor que se tenía. Entonces, este viejo refrán de a la suerte hay que ayudarla, acá a la suerte se decidió perjudicarla más bien. Bueno, teniendo en claridad eso, que a mí me interesaba muchísimo porque es impresionante el decrecimiento que hubiéramos tenido, vale la pena situarnos en el presente, en la promesa del capitalismo para todos que hace el presidente Paz. ¿Qué significaría esto? ¿Cómo ha penetrado el capitalismo en Bolivia y cómo lo podríamos volver para todos? No, yo sé que no eres eje económico de campaña, pero para ir situándonos y poder ver si esto es factible. Yo creo que Bolivia tiene estas características que lo hacen que tengamos la suerte y la mala suerte de haber tenido siempre políticas públicas tan erráticas y gobernantes tan curiosos. Y lo que ha hecho que Bolivia tenga esta inmunidad, esta vacuna ante las políticas públicas que se ejercen. Una de las cosas que, por ejemplo, hablaba en el documento sobre los cigarrillos y el contrabando es básicamente eso, que somos subcampeones, sino campeones mundiales en informalidad. Somos campeones en haber encontrado la manera de tratar de hacer que la regulación, que generalmente es asfixiante en Bolivia, sea más del papel que en la práctica. Y eso ha llevado que, afortunadamente, el daño que las políticas públicas pudiesen haber hecho han sido estabilizadas de algún modo por un sector de capitalismo popular o como lo quieran llamar, que se ha protegido un poco de las distorsiones que abundan en Bolivia. Yo creo que tengo la esperanza que en algún momento esto que esperamos que todos, que Bolivia se convierta en un país efectivamente donde las políticas correctas se implementen y que Bolivia prospere, han hecho que ahora tengamos una situación en la que estemos esperando todavía que estos milagros ocurran, pero lamentablemente todavía no llegan. Bueno, pero para que la gente lo tenga clara, porque me quedo un poco todavía corto con tu respuesta, es decir, hemos tenido el 52 un modelo estatista, después hemos tenido un modelo de mercado, habrá que saber, ¿no es cierto?, cómo nombramos a este modelo 2005-2025, pero es un modelo de lo que algún teórico político llama el Estado mafia. ¿Qué vendría a futuro? ¿Qué tenemos los siguientes 20, 30 años? ¿Se está visualizando un nuevo modelo? ¿Estamos entrando en una nueva época? Esto para mí es esencial que lo sepa la gente, ¿no? Yo soy lamentablemente un poco escéptico respecto al pasado también. Yo creo que muchas de las cosas que creemos que lo que tú llamas el modelo de economía de mercado, lo que sea, yo creo que en el fondo Bolivia no ha hecho todavía lo que podría haber hecho, lo que debiese haber hecho en el pasado. Definitivamente no lo ha hecho en el gobierno del MAS, pero tampoco lo hizo de la manera en que debiese probablemente haberlo hecho en el pasado también. Y claramente ahora no lo está haciendo. Eh, yo creo que tenemos los insumos como para poder vivir de una economía cada vez más abierta. De hecho, justamente la debilidad institucional que tiene Bolivia en muchas circunstancias ha hecho que seamos una economía en la práctica abierta, aunque seamos una economía de jure cerrada en muchas circunstancias, una economía con un mercado laboral tremendamente regulado y asfixiante, que ha hecho que la respuesta boliviana y ha sido ignorar completamente la regulación. Las regulaciones en Bolivia están hechas para que nadie las pueda cumplir. No existe un santo en Bolivia que pueda cumplir todo lo que el papel exige. Y por lo tanto, cualquier persona que opere en Bolivia sabe que lamentablemente está operando en un entorno en el cual la regulación no va a ayudar, por muy bonita y bien intencionada que parezca. Yo creo que ese es probablemente el gran problema que Bolivia ha enfrentado, que hemos creído, la gente que llega a gobernar cree que va a ser capaz de hacer mejor por mí lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y yo creo que eso ha ocurrido en los 80, eso ha ocurrido en los 90 y eso ha ocurrido obviamente en los 2000 y esperemos que en algún momento dejen de pensar nuestros gobernantes que pueden decidir por mí lo que es mejor para mí. Rómulo, la última de esta entrevista tan interesante y desafiante.
El profesor Hausman ha hecho un informe para Bolivia junto con Harvard Growth Lab, tú lo conoces sin duda, y ha sido criticado ese informe por algunos especialistas en Bolivia porque lo califican como extractivista, como que seguimos dependiendo de las materias primas, etcétera. Y lo que dice Hausman más o menos es, a ver, aprovechen lo que tienen y que después podríamos pensar más adelante en dejar las materias primas, ¿no? Como una especie de realismo, ¿no? A ver, ¿realmente vamos a vivir del turismo? ¿Realmente nos vamos a industrializar? Parece que no. ¿Cuál es tu criterio acá? ¿Realmente hay manera de hacer un desarrollo que no sea mediante las materias primas? Ayer hablábamos, Chile también tiene muy fuerte presencia en su economía de las materias primas, pero ha logrado un desarrollo comparativamente mucho más alto que Bolivia o que país de la región. Y otros países también de esa misma manera. ¿Cómo ves tú esto? A mí siempre me ha parecido curioso el quejarse sobre la fortuna que uno tiene. Que una persona se queje porque el destino, la naturaleza o Dios, o lo que ustedes quieren, ha provisto recursos que no existen en otra parte y decir que es una vergüenza, una maldición tener algo que en principio debiese ser fruto de bendiciones más bien, o objeto de bendiciones. O sea, Cierto. el que seamos relativamente más ricos en algo, dice lo que nos dice nuestro primer curso de economía, que lo que debemos hacer es especializarnos en las cosas en las que tenemos abundancia relativa. No somos en este momento los expertos en otras cosas que las cosas en las cuales tenemos ventajas comparativas, y la especialización nos dice que afortunadamente con comercio y apertura debiese llevar a prosperidad al mundo. O sea, no necesitamos estar nosotros queriendo cerrarnos y volvernos especialistas en lo que hace Silicon Valley, porque claramente ya lo hemos hecho muchas veces y hemos intentado hacer de todo, desde papeles hasta cartones, pasando por industrializar nuestra hoja de coca, creyendo que otra vez, alguna eminencia en el gobierno va a saber lo que es mejor hacer que el mercado puede decidir. Yo creo que sí, el gran problema de Bolivia no es la abundancia de recursos que tiene, que más bien debiese ser una bendición. La maldición de Bolivia es justamente que decidimos, o se decidió, que quien administre y quien trabaje y quien aproveche esta bendición es probablemente el fruto de nuestra mayor maldición, que es justamente el planificador central que cree que va a poder hacer mejor que el mercado lo que el mercado debiese hacer. Excelente, muchas gracias. Te agradecemos mucho por esta entrevista y que tengas una positiva estadía en el país en estos días. Gracias, Rómulo, Muchas gracias. gracias. gracias Chao, Rómulo. chao. Ahí está, Diego, una entrevista importante. No quise decir que Rómulo, algunos lo consideran el mejor de su generación, porque iba a poner susceptibles a otros economistas de esa generación, pero creo que sí lo es. Y ahí nos ha respondido como un técnico, como un profesional y bastante alejado de la política, pero también diciendo las cosas, poniendo un poco los puntos sobre las sillas. Por ejemplo, ¿realmente hemos tenido una etapa liberal? Porque así Sí, nos hace dudar, o sí. sea, también empezamos a reflexionar, o tal vez esa también se quedó corta, etcétera. Sí, tenemos ganchitos discursivos, ¿no? El modelo estatal, Mm. el modelo de mercado. No, en el fondo nos está diciendo, son modelos de engaño, que no se respeta al Estado, más bien es la viveza criolla. Si hemos pasado de modelos entonces de una tibieza de la ilegalidad a un modelo de contundencia de la ilegalidad con el MAS, digamos, ¿no? Pero son otras categorías, ¿te fijas? Nos hace pensar en otro río. Estamos navegando por este lado y él nos dice, bueno, crucen a esta otra orilla y empiecen a navegar bajo estas categorías, ¿no? Y eso me parece desafiante. A él le parecía muy normal, lo he notado, no, no estaba descubriendo nada, pero para nosotros sí puede ser súper novedoso esos, ¿no? Sí, y la otra Me ha cosa que gustado, la parece verdad. interesante, esa otra cosa que parece interesante es esta super regulación que tenemos, por ejemplo, en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que hacemos los bolivianos? Simplemente eludirla y no existe esa regulación, solamente el 15% que es el Estado y un poquito más.
el Estado y unas cuantas Sí, empresas privadas más. sí, Si le quitas al cierto. Estado los que son formales, debe ser 3%. O sea, todo el mundo privado simplemente desoye esa ley porque es imposible de cumplir. La sobreregulación, obviamente que es perniciosa para los trabajadores también. Aquí te quiero contar pero brevemente, porque no me quiero desviar. Cuando yo estaba en Página 7, queríamos contratar a personas con discapacidad física para hacer algunas tareas. Y incluso hicimos una entrevistas de trabajo. Pero luego alguien nos dijo, oigan, tengan cuidado, una vez que una persona con discapacidad física ingresa, nunca más puede ser despedido por ninguna causa. Entonces, ahí el gerente me dijo, pucha, estas personas parecen que tienen toda esa capacidad para hacer el trabajo. No eran para ser periodistas, sino otros trabajos administrativos. Y me dijo, pero nunca más los vamos a poder despedir. Entonces, ¿cómo realmente valdrá la pena? Si la ley no fuera tan sobreregulada y tan sobreprotectora que termina no protegiendo, porque hubiéramos contratado si hubiera estado en las mismas condiciones que otro funcionario. Bueno, en fin, me estoy desviando un poco, pero un poco para mencionar este tema, ¿no? No, a mí me parece pertinente lo que dices, pero en todo caso yo no quiero dejar de aprovechar lo que él dice, esto de la maldición de los recursos naturales. Es verdad que si eres un niño o estás en un vecindario donde hay canchas de fútbol, hay un estadio, hay entrenadores de fútbol, hay muchachos que juegan bastante bien, las pelotas son buenas, de gran calidad, tienes además pastito en el chiji para poder jugar, ¿no es cierto? Chijicito, feliz, hay ricas y te dedicas al básquet, no me jodas. Es lo que nos está diciendo que hacemos los bolivianos. Es decir, le decimos maldición, no, no, no a los recursos naturales, no, 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 no al gas, no, no, no. Y al final es lo que más tenemos que aprovechar, simplemente que aprovecharlo de una manera inteligente, no de una manera al estilo más o en general a lo largo de nuestra historia. Es un aprovechamiento casi oligárquico de nuestros recursos naturales, ¿no? Pero él nos está diciendo más bien, denle, hagan estallar todo eso, ¿no? Es decir, realmente denle en contundencia. Aquí tenemos tenemos obviamente cobre, gas, tenemos hierro, es decir, es una barbaridad es un país lleno de riqueza, es decir, estar llorando, ver a nuestra riqueza como nuestra maldición es un poco estúpido, ¿no? Claro. Eso nos está diciendo. Exactamente, exactamente. Hay esta teoría, ¿no? De la maldición de los recursos naturales, países que tienen muchos recursos naturales que terminan siendo pobres y otros países que no tenían recursos naturales que terminan siendo ricos y se desarrollan. Sin embargo, hay países que tienen recursos naturales y que sí han desarrollado. Entonces, no es como que no hay otra alternativa y están acá, Perú y Chile pasando la frontera para no hablar de Abu Dhabi, bueno, de Emiratos Árabes Unidos, etcétera, Abu Dhabi, Dubái, Cierto. que con tanto petróleo luego ese petróleo les ha servido para desarrollar tecnología, etcétera, todo lo que sabemos, e incluso turismo en unas playas bastante desérticas que igual a la gente le encanta ir ahora. Pero cambiemos de tema, Diego, porque hoy día, que es miércoles, mis colegas ya me han dicho que es miércoles, tenemos una sección, una de tus secciones y es la sección de capos o capas, ¿no? Capos y capas bolivianas. Bueno, es una sección que a mí me fascina porque realmente da pie a poner sobre el tapete la gente de lujo que tenemos, ¿no? Y esta semana yo digo que es una de las más de lujo, incluso en nuestro ranking podríamos atrevernos a ponerla, si no de primera, con seguridad en los primeros puestos. Y me refiero a Rosemary Mamani Ventura. No sé si has visto tú el trabajo que ha hecho esta señora, nacida en Cajiata. Importante decirlo, nacida en la provincia de Omasuyos, nacida en provincia rural. Ha llegado a La Paz a los 13, 14 años, ha estudiado, bueno, se pone a estudiar ella auditoría en Lupea. Gracias a Dios, las notas seguramente le fallaron y dijo, no, mejor me dedico al arte y estudió en la Escuela Municipal de Arte del Alto. Por suerte, insisto, porque son las cosas de la vida, ¿no? Hubiéramos terminado teniendo una excelente auditora y pare de contar, ¿no? Con algunos cuadritos pintados para sus hijos. Pero no, se dio cuenta que la auditoría no era lo suyo y esta señora del área rural, del campo occidental andino, viene y nos empieza a pintar estas maravillas que estamos viendo ahora en las fotos. Es decir, es definitivamente sobresaliente. Es una mujer brillante, le queda corto. No sé si estamos de acuerdo, querido Raúl. Ha ganado muchísimos premios. No voy a decir ahorita
no, bueno, largo listado de premios, pero sí es un boom, creo yo, en el arte boliviano. Y claro, el oscurantismo medieval del MAS ha impedido entrar mucho más en el arte, ¿no? Dar mucho peso a este tipo, a este género de artistas de tanta talla, ¿no? Pucha, tanto peso y tanta lucidez. Porque claro, esta señorita cuando era una niña le empezó a chuntar casi al, ¿no? De tincazo, empezar a hacer algún dibujito y los dibujaba a sus papás y a sus amigos jugando fútbol. Puta, terminó siendo una genia, ¿no? Es una cosa brutal lo que vemos, ¿no? Totalmente. Conocía yo ya la obra de Rosemary. Interesante que ella no hace, digamos, un arte, eh, no sé de arte, voy a meter la pata, pero más bien su estilo es este hiperrealismo, ¿no? Casi como si fueran unas Sí, fotos. Pero en ese hiperrealismo lo que ella también nos está mostrando es todos estos rostros, eh, casi que ninguno está sonriendo, ¿no? Nos quiere decir esta vida que tienen esas modelos y esos modelos que están ahí, que en alguna entrevista leí eran su madre, sus parientes también. Entonces, realmente un orgullo para el país tener artistas de este nivel. Ella ha tenido exposiciones, obviamente, a nivel internacional, para no hablar de Bolivia. Así que muy bien escogida el capa de la semana. Quisiera tener uno de esos cuadros en mi casa, pero no me animo ni siquiera a preguntar cuánto cuestan, ¿no? Pero realmente bueno, muy sí. lindos. Me da miedo. En todo caso, yo sí quiero decir algo y decirlo con toda la contundencia y claridad que se pueda. Fíjate vos que no estoy quitándole mérito en absoluto a esta gran pintora Rosemary, pero te puedo asegurar que en nuestro país hay 1.000 artistas, 10.000, con gran potencial. Solamente que un Estado extractivista que se dedica, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, un Luis Arce y sus hijos, a robar, ¿no? Y a mal gobernar, ¿no? Y, y hacer bloqueos, difícilmente va a tener interés en un artista. Entonces ha tenido que surgir una Rosemary Mamani y aplaudirla a nosotros, digamos, por puro chiripazo, Raúl. Es decir, porque era tan poderosa su calidad, su ímpetu, era tan magnánima su capacidad de hacernos alucinar que ha terminado descollando esta niña. Pero te aseguro que hay muchos bolivianos con muchos talentos que se quedan en el camino porque no hay alguien que les diga, bueno, tú eres bueno, tú eres malo, tú metele esto, tú metele más bien, no, metele a la pintura y tú metele a la gastronomía y tú metele a la artesanía. No tenemos eso, todo, y tú metele al fútbol, fíjate, ¿no? ¿Cuántos jugadoras he visto yo en mi vida que han terminado siendo unos gordos metiéndole a los copetines? Porque no hay alguien que te rescate, ¿no? Si tiene que ser una interacción. Entonces, Rosemary es doble aplauso por talentosa y por perseverante, ¿no? Frente a la ausencia total de colaboración de su gobierno, ¿no? Exactamente, como se dice, si Bill Gates hubiera nacido en Bolivia, hubiera terminado armando computadoras, ¿no es cierto? Lamentablemente no hubieran creado nada. Pero Exacto. ¿por qué? Porque no damos esas oportunidades y por eso también, lamentablemente, la gente migra y muchos tienen éxito en el exterior. Quiero despedir a quienes nos siguen por Palenque TV, que en este momento termina la conexión con ellos, pero el programa sigue por las redes de Brújula Digital. Diego, ¿te parece que terminemos el programa con un video? Mira, es una historia muy interesante. Una señora de 99 años, que está totalmente lúcida, físicamente muy bien, y que ha generado, podría ser un guión para una película de Disney. Ha generado una amistad con... A ver, veamos el video y después lo comentamos. Hace unos Dale. días se viralizó en redes el video de Sarifre Couri, una Pero mujer de 99 años quien tiene una conexión especial con su colibrí, Carlitos. Eu sou brasileira, nasci no Brasil e depois, a los 25 anos, me casei com um boliviano e desde então estou aqui. Ella tiene 5 hijos. Emílio, el maior, el segundo é Emílio José, William, la Angie e el Juan Carlos. E tenho 17 anos, netos e 7 bisnetos.
Ella tiene muchos animales en su hogar, en Huachchilla, pero sobresale el colibrí, que llegó este año a visitarla cada día para acompañarla mientras ella le da agua. Y aquí tenemos 4 de esos perritos. Y tenemos un loro, y tenemos mi gatita también, se llama Minina. Y el Carlitos que apareció y se quedó aquí nomás con nosotros. El Carlitos es el picaflor, ¿cómo se llama? Sí, y él viene pues para tomar su agua. Ven, querido, toma tu agüita. Y me acerco allá pues en la puerta con el agua, él viene, yo le llamo Carlito, él viene. Eso. Buen día, Carlitos. Ay, es una alegría porque es tan lindo. Es una belleza de pajarito este. Casi si tuviera pues su patita para tocar la puerta, creo que tocaría. Pero él está pues de un lado para otro andando así, pues ahí afuera, ¿no? Como quien dice, ya estoy aquí. Ahí está Diego, mira, esta señora, 99 años tiene, la señora Sarifre Curí, esta señora brasilera, dice, a los 26 años me casé con un boliviano en Brasil y me trajeron a Bolivia, no sé si eso es castigo o no, espero que no, parece que esta señora tenía una vida buenísima, tiene 99 años, ha dicho 17 nietos, y tiene esta relación con este colibrí que le llama Carlitos, y ella le dice, yo lo llamo a Carlitos y Carlitos viene y lo alimenta así. Una historia humana muy interesante, una mujer muy cálida, muy agradable, con la sabiduría también de los años, pero sobre todo una mujer con esa conexión y con esa capacidad de estar físicamente también a esa edad, lúcida totalmente. Hay películas, ¿no? En la que, por ejemplo, dibujos animados, ¿no? En la que una mujer tiene una relación con una abeja, ¿no? Películas que están ahí, que las vemos en el cine. Hagan con esta señora que tiene una amistad con un colibrí, lo llama. ¿Te puedes imaginar que llames a un colibrí, que le grites Carlitos y que aparezca? Realmente es algo único. O sea, si yo a Carlitos le digo que venga el Carlitos, pero vuela 3 kilómetros a la redonda y no vuelve a venir. Exacto. Eso es lo que hay que entender. O sea, yo salgo a la calle y los pajaritos huyen, digamos, ¿no? Y esta señora tiene la magia, el milagro de atraer un colibrí. No es, ojo, es importante decir, no es una paloma. Las palomas se acercan, ¿no es cierto? Claro. Es un colibrí que le toca la puerta, además. Mamá, entra, comida, dame. Mamá. Tiene que haber una magia sobrenatural, hay un espíritu hermoso que el pajarito sabe ver además, ¿no? El colibrí ve ese espíritu. Estoy seguro de eso, sabe quién es, ¿no es cierto? Es una cosa mágica y bellísima. Una bella historia de esta brasilera boliviana, fantástica. Sí, ahí teníamos entonces este video. Le voy a preguntar a Sonia, este video, ¿quién lo ha hecho, esta nota? No sabemos con precisión, así que, Angie, ya, mañana vamos a confirmar bien, eso, Angie. así que, Angie, muy bien, Angie. Con eso hemos terminado el programa. Gracias a todos por seguirnos. Mañana seguimos con más. Mañana tenemos ya un programa preparado. No quiero adelantar, pero es una sorpresa, una entrevistada que va a estar en el set. Mañana tenemos los jueves para recordarle a nuestra audiencia. Tenemos el sector de personajes, hemos tenido ya a HCF Mansilla, hemos tenido a Toto Fernández, Gustavo Fernández, que fue canciller, entre otros cargos. Hemos tenido a Pedro Portugal, un pensador, un intelectual. Y mañana tenemos a Lupe Cajías, periodista, historiadora. Los jueves tenemos esos personajes importantes. Queremos terminar por lo menos una primera fase de 10. Así que espérenos mañana desde tempranito a las 9. Tiene que estar listo y lista para vernos. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo,
De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.